Hola, ya vamos a partir, estamos conectando todo para nuestro día sábado de conversaciones en torno a temas que tienen que ver con obesidad y síndrome metabólico. Vamos a conectarnos con... Hola, Eduardo, Hola Cristi, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Bien, con un poquito de frío, pero todo bien. Está helado hoy día, sí, así es. Sí, está heladito. Así que un buen café. Estoy echando a andar la conexión con Facebook. Ya, perfecto, dale nomás. Sí, no sé para que salga. Entonces yo he contado hoy día que vamos a conversar de estos temas que estamos viendo con eh, toda la parte cardiometabólica, con la parte de obesidad relacionada, y temas que en realidad son súper contingentes y que estamos conversando para hacer llegar a todo el mundo sin tantos términos técnicos. eh, y también una mirada, porque parece que estamos en una era de muchos cambios y nadie puede adjudicarse ser el súper conocedor de cosas que a lo mejor ahora vamos a asegurar y luego en unos años más nos vamos a tener que retractar. Y así Está lo muy preocupamos rápido en todo. salud. Sí. Siempre en salud las cosas pasan así. Uno pasa por época en que, no, esto tiene que ser así, las guaguas tienen que dormir arriba y después no, las cambiamos para abajo porque tienen menos riesgo de... Pasamos por época. ¿Eh? Así el conocimiento. Así es, sí. Vamos día a día. Así que, bueno, estamos esperando también que se unan las personas que están por ahí en en el vivo. Y bueno, conversar, retomar esta vez el ejercicio, más bien de una mirada desde que nacemos hasta que ya somos más adultos mayores, más viejitos. Eh, Entretenido es saber también qué etapas son o qué procesos vamos a ir pasando y cómo es el mejor entrenamiento que se puede dar en ciertos grupos etarios. ¿Ya? Claro. Entonces, no sé si podríamos partir hablando como primero por la parte infanto-juvenil, en el mismo orden cronológico, como el Claro. rol que tiene esta actividad del ejercicio. Exacto. Bueno, es cosa como de revisar cifras nomás en nuestro país, donde según la última encuesta, prácticamente más del 80%, ¿no es cierto?, de nuestros niños y jóvenes son sedentarios o tienen comportamientos sedentarios. Entonces, sin duda que esto en el fondo va a generar, ¿no es cierto?, una predisposición sumado a la mala nutrición por exceso, precisamente hacia sobrepeso y obesidad. Y por supuesto, a posteriori, ¿no es cierto?, enfermedad cardiovascular. Entonces, en todo lo que respecta a las poblaciones infantos juveniles, ¿ya? El ejercicio tiene un rol bastante importante, sobre todo porque piensa que la condición física, ya nosotros hablamos de condición física, por ejemplo, cuando un sujeto tiene buenos niveles, por ejemplo, de flexibilidad, de fuerza, de capacidad de tolerar, por ejemplo, un esfuerzo cardiorrespiratorio, ¿no es cierto?, la capacidad de resistencia, etcétera. Y se ha visto una relación lineal inversa, ya, entre mortalidad, ya, o sea, en realidad se ve que, claro, inversa entre mortalidad y condición física. ¿Te fijas? Y morbimortalidad, o sea, enfermedad y mortalidad, por ejemplo, para la enfermedad cardiovascular y para muchas causas. Claro, esta Entonces, relación inversa significa que yo, mientras menos actividad física realice o menos ejercicio, entonces tengo más probabilidad de sufrir una muerte o tener enfermedades. exactamente, Ujú. exactamente, tal cual. Entonces, ahí nosotros vemos que hay que tratar de educar a las poblaciones, ¿no es cierto?, infantos juveniles hacia una cultura más activa. Fíjate que las recomendaciones internacionales ya para
para niños y jóvenes, ya estamos hablando, por ejemplo, antes y durante la pubertad, es de aproximadamente una hora de actividad física moderada a vigorosa. Recuerda que hablábamos la semana anterior del vigoroso, tenía que ver como cuando empezábamos a perder como el aliento, ¿no es cierto? Había falta de aliento, ¿ya? Y fíjate que esta recomendación de una hora diaria no se cumple, te fijas, en gran mayoría de la población. Por eso que cerca del 80%, incluso más, de la población ¿no es cierto?, de esta población es considerada sedentaria. Ujú, sí. Bueno, y además que el cambio de era nos está llevando a todos a tener que estar en medios virtuales. De hecho, todas las clases ahora de los niños, desde que están en kinder, pre-kinder hasta ya cuarto medio en la universidad, son todas virtuales, lo que nos lleva a estar bastantes horas en inactividad, absolutamente entregados a la pantalla. Exacto, Y entonces difícil es conciliarlo. fíjate que el tema de la pandemia, claro, contribuye mucho más a la conducta sedentaria, ¿ya? Y fíjate que hay dos conceptos que son bien importantes de aplicar, por ejemplo, a este tipo, en general, a la población en general, que tienen que ver cuando una persona es sedentaria o inactiva físicamente. No son, las dos cosas no son sinónimos. Te Mm, fijas, por ejemplo, la conducta sedentaria tiene que ver cuando nosotros estamos, por ejemplo, sentados, acostados, con un gasto energético bajo. Te fijas, con un gasto energético mínimo. Como puede mm, ser estar sentado incluso trabajando en el computador, trabajando, no sé, viendo el celular, viendo la televisión, etcétera. ¿Ya? Pero en cambio, la inactividad física tiene que ver cuando una persona no alcanza las recomendaciones internacionales. Entonces, mm, en el caso de los niños y jóvenes, cuando estos no alcanzan la hora de ejercicio diaria de intensidad moderada vigorosa. Entonces se ujú, puede ser sedentario y además inactivo físicamente. mm. ¿Te Claro, fijas? Entonces es complicado. Porque incluso sí. hoy en día algunos de los que estamos, ¿no es cierto?, en cuarentena, podemos decir que somos sedentarios porque estamos trabajando en la casa, nos movemos poco, mucho tiempo estacionados, pero tratamos de cumplir, por ejemplo, las recomendaciones. Entonces, en mi caso personal, yo cumplo con las recomendaciones internacionales, por lo tanto, podría decir que soy sedentario, pero físicamente activo. Ujú. Qué contradictorio suena al común que uno Exacto, hace el símil entre las dos palabras. Como, exacto. Entonces, eso es como más o menos como la conceptualización hoy en día de todo el tema de la actividad física, etcétera, ha ido cambiando, ¿ya? ujú, Entonces, en el caso de los niños y jóvenes, piensa que lo interesante es que los niños tienen, por ejemplo, un metabolismo más predominantemente aeróbico, ¿ya? O sea, como que tienen una mayor facilidad para oxidar o quemar grasa. Entonces ujú, resulta que si las actividades son adecuadas, o sea que a los niños los estimulamos con trabajos de resistencia, trabajos de tipo intermitente, etcétera, a diario, no deberíamos tener, ¿no es cierto?, mayores problemas con la condición física. Y por supuesto que el tema del sobrepeso y la obesidad en gran medida tienen que ver con la mala nutrición por exceso. Entonces, si los niños claro. se alimentan, ¿no es cierto?, o los papás se preocupan un poquito de ver una alimentación más saludable y de incentivar estas actividades, podríamos de alguna manera contrarrestar bastante los estragos que está haciendo el sobrepeso y la obesidad en nuestra sociedad. Claro. Bueno, los niños de chiquitos, así como 5 o 6 años, más fácil ponerlos en actividad. De hecho, uno se puede colgar de ellos para poder aumentar uno la actividad. Eh, Exacto. pero, pero además contribuye a desarrollar otras cosas que son como el tener que adquirir, como por ejemplo, un mejor coordinación de movimiento, contribuye a un desarrollo neurocognitivo un poquito mejor también. ¿Ya? Totalmente. De hecho, Claro. hay hartos Sí, se estudios, puede hay hartos trabajos incluso de investigadores nacionales que hablan o relacionan el rendimiento cognitivo con la práctica o con la actividad física y con la práctica de ejercicio físico.
Y Sí. resulta que se ha visto en el fondo que el rendimiento cognitivo aumenta. ¿Ya? Entonces, sin duda que es interesante, interesante. Entonces, es algo que hay que potenciar. ¿Ya? Hay que Mm. potenciar que los niños se muevan más. Ahora, otro tema que también es interesante y que de repente muchas personas preguntan tiene que ver con la modalidad de entrenamiento, ¿no es cierto?, que pueden desarrollar o no los niños. Entonces ya tenemos claro que las actividades, ¿no es cierto?, de tipo intermitente son inherentes a esta población, Ujú. porque hace un tiempo se hablaba que los niños al tener como mayor cantidad, ¿no es cierto?, de fibras musculares que son como más aeróbicas, al tener menor desarrollo de la capacidad, ¿no es cierto?, como de ejercicio de alta intensidad o más anaeróbica, los niños no podían hacer trabajos muy intensos, ¿ya? Pero la verdad que eso se ha demostrado con el tiempo que los niños sí pueden hacer trabajo intenso. Además que si tú analizas, por ejemplo, la estructura del recreo en el colegio, tú Mm. inmediatamente te das cuenta que los niños juegan de manera intermitente. Sí. Corren para allá, corren para acá, después ventilan un poco y descansan y vuelven a correr, Mm. etcétera. Entonces es su propia naturaleza. Mm. ¿Te fijas? Sí. Entonces no hay ninguna contraindicación. Y lo otro Y hacer también que, ejercicios de carga, por ejemplo, uno se imagina que en un cuerpo en desarrollo, el esqueleto, someterlo a ejercicios de carga, tal vez podría pasar por la claro, cabeza, no es buena idea, por ejemplo. sí, esa es una súper buena discusión que yo siempre tengo con mis alumnos de kinesiología, que de paso les mando un saludo ahí por si hay alguno conectado. ¿Ya? Donde siempre yo les hago la pregunta, les digo, ya, ¿qué pasa si tenemos un niño de 10 años, ¿no es cierto? Obviamente que está antes de la pubertad, si le prescribimos entrenamiento de fuerza. Y ahí todos se horrorizan, colocan una cara de cómo si yo estoy loco, cómo se me ocurre, etcétera. Y me sacan, por ejemplo, una ley que es la ley de Wolf, ¿ya? Que en estricto rigor lo que explica un poco de esa ley tiene que ver como de alguna forma con el daño, como un microdaño que se le produce al hueso, que podría de alguna manera limitar el crecimiento longitudinal de un sujeto. ¿Ya? Entonces, si el sujeto, por ejemplo, es sometido a carga o a sobrecarga. Entonces, el tema que esa ley se estudió con niños japoneses, pero que estaban mal alimentados y hacían trabajo forzado. Entonces, por eso ellos no crecían. Ujú. ¿Te fijas? Me imagino Pero que el raquitismo, que es este déficit de vitamina D importante, que igual podemos tenerlo presente en niños, especialmente cuando estamos en pandemia, junto con malnutrición de todo ámbito, además con unas cargas más allá de la que un adulto puede tener, me imagino que eso debe ser exacto. a lo que apunta ese trabajo. Entonces, la evidencia hoy en día lo que ha demostrado es que efectivamente los niños pueden hacer trabajos de fuerza sin ningún problema. ¿Ya? De hecho, la fuerza ayuda a la coordinación motora, ayuda a la velocidad, ayuda al desarrollo de otras habilidades deportivas, cualidades motrices, etcétera. Y por otro lado, lo que ocurre no es que los huesos no crecen, ¿ya? Sino que los huesos se vuelven más sólidos, aumentan su densidad. Entonces, imagínate en el caso de las mujeres que sufren, por ejemplo, de pérdida de hueso, ¿no es cierto?, osteopenia, sufren algunas veces de osteoporosis, el hecho de realizar ejercicios, por ejemplo, como saltar la cuerda, ¿ya? O jugar al luche, estos juegos, ¿no es cierto?, típicos que saltamos en un pie, etcétera, generan una sobrecarga sobre la estructura ósea que van aumentando la densidad mineral ósea, entonces es un reservorio de hueso después para la vejez. Claro. Mm. Entonces el trabajo de sobrecarga se puede hacer. Entonces imagínate, si nosotros vamos al recreo, ¿cuántas veces hemos visto a los niños jugando al caballito, llevando Caballito. un compañero en la espalda, a la carretilla, Mm. el saltar, por ejemplo, de una altura? Todos esos son trabajos de fuerza. Entonces, ¿qué diferencia hay en eso comparado con levantar una pesa más liviana que el compañero por sobre la cabeza? ¿Te fijas? No hay diferencia. Ujú. Entonces, el trabajo de fuerza, ¿cuándo lo pueden empezar a realizar los niños? Porque esa es una pregunta que muchos papás me hacen. Dice, bueno, mi hijo, ¿cuándo puede entrenar la fuerza, puede entrenar las pesas? Cuando tu hijo sea capaz de seguir instrucciones. Esa es la indicación. O sea La que si idea el es que niño, no por tengan ejemplo, a los ansiedad. 6 años, Claro. logra seguir instrucciones, ya puede empezar a hacer un entrenamiento sobrecarga, obviamente supervisado por un profesional capacitado.
¿ya? No es como que le vamos a comprar un set de pesas y en vez de jugar, no sé, con los autos, le vamos a pasar las pesas para que juegue. No, tiene que ser algo supervisado, Ujú. pero lo pueden hacer, sin ningún Ya. problema. Como una actividad guiada. Sí. Y bueno, entonces no afectaría esto a la estatura final que pueda llegar a tener un niño, en la proyección de estatura que pueda llegar a tener. No, no hay evidencia de ningún tipo con respecto a la relación entre deporte y estatura final. ¿A qué me explico? Que muchos papás de repente ven los basquetbolistas, ven los voleibolistas que son muy altos y quieren colocar a sus hijos en esos deportes para que sean más altos, ¿ya? Entonces no hay una relación, porque si yo veo a los levantadores de pesas son casi todos chiquititos. Entonces mis papás, o sea, los papás van a decir, no, pues pesas no vaya a hacer porque va a quedar chico y sí va a hacer básquetbol porque va a quedar grande. ¿Te Claro. fijas? Entonces no hay ninguna evidencia científica que demuestre que el deporte o la mayor práctica, ¿no es cierto?, de ejercicio físico estructurado generen un incremento, ¿no es cierto?, longitudinal del hueso. No hay evidencia. Lo que sí hay evidencia que los niños y jóvenes que son físicamente activos tienen una densidad mineral ósea mayor, o sea que el hueso es más denso. Y eso es positivo, sin duda. Claro. Bueno, y el hueso es como un excelente también punto de referencia después para la parte hormonal que tiene que ver con el juego de los pedículos adiposos y de preservar ciertos niveles también de homeostasis, le llamamos de equilibrio, en cuanto al peso corporal. Entonces, Por eh, supuesto, por tiene absoluta supuesto. relación, claro. Y que se nos va a pasar súper rápido todo esto, todo esta hora. Entonces, pasando a algo como más, no quiero perder la cuota de género, vamos a hablar tal vez mujer, pero después unas palabras para el hombre que generalmente es como más, eh, el transcurso del hombre es como muy así, muy igual en muchas fases de la vida. Entonces, por lo menos para ejercicio. Así que no es que lo estemos discriminando, sino que generalmente la mujer es la que tiene algunos cambios específicos. Y debido a eso, que vamos a conversar en específico de mujer. Quiero explicarme. No porque la que haga el programa soy yo, vamos a hablar de Claro. la... Entonces, por ejemplo, en el entrenamiento de la mujer, ¿existe algunas como limitaciones también, por ejemplo, con algo que es la que nos diferencia que tener un ciclo menstrual, por ejemplo? La verdad es que en el fondo la mujer no se encuentra bajo ningún punto de vista limitada para la práctica de ejercicio, actividad física, ¿ya? La evidencia demuestra, por ejemplo, que el rendimiento de una mujer con su periodo, ¿no es cierto?, con su ciclo menstrual, cuando está en la fase, ¿no es cierto?, temprana, con el sangramiento, no hay disminución en sí del rendimiento, ¿ya? Lo que ocurre es la incomodidad, ¿ya? Lo que se ha demostrado es que la mujer se siente incómoda, ¿no es cierto? No es muy agradable, generalmente también hay un poquitito de inflamación, retención de líquido, etcétera. Pero la verdad que no es una limitante, por ejemplo, para la práctica de ejercicio, incluso para la competición, ¿ya? Entonces ahí no hay como una contraindicación, ¿ya? Ahora, que sí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la función menstrual, ya en una mujer en edad fértil, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, desde el inicio, ¿no es cierto?, de la aparición de la menarca hasta, ¿no es cierto?, que se inicia la etapa del climaterio, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando dentro de ese periodo. La mujer físicamente activa debiese mantener una función menstrual regular. ¿De qué estamos hablando? De que tenga un ciclo, ¿no es cierto?, que esté dentro de los 28 a 35 días, ya que es lo que se considera teóricamente dentro de lo normal. Por ahí tendría que andar. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que genera de alguna manera como la irregularidad, ¿no es cierto?, que la irregularidad, ¿no es cierto?, en esa etapa se conoce como amenorrea secundaria, ¿ya? Y una mujer, por ejemplo, se vuelve amenorreica cuando tiene la supresión del ciclo por un tiempo más o menos igual o superior a 90 días. O sea, cuando una mujer está sin regla por 3 meses, deberíamos decir, ¿no es cierto?, que se encuentra en amenorrea. Claro. Entonces la amenorrea, el efecto que tiene es que el déficit de estrógeno genera
debilitamiento óseo, o sea que el hueso se comience a debilitar. Ujú. Entonces, ese debilitamiento óseo, a la larga, si la mujer es irregular durante esta etapa, o sea que nunca, por ejemplo, regulariza, entonces tiene 3 meses de ausencia, 6 meses de ausencia de ciclo, después está 2 meses normal, etcétera, es muy probable que pueda padecer de osteoporosis, ¿no es cierto?, de manera prematura, ¿no es cierto?, cuando entra en la etapa del climaterio. Entonces, algo que es una recomendación fundamental es para todas las mujeres, y sobre todo aquellas que practican ejercicio, siempre tratar de mantener una función menstrual regular. Entonces, porque incluso cuando hay mujeres que entrenan demasiado, porque nosotros tenemos mujeres que también entrenan grandes volúmenes de entrenamiento, van al gimnasio, compiten, etcétera, el entrenamiento excesivo, producto del estrés que genera el entrenamiento excesivo, altera la función menstrual. Entonces una mujer se puede volver amenorreica producto del entrenamiento excesivo. Entonces ahí vemos que el entrenamiento excesivo podría afectar negativamente la salud ósea de esta mujer. Claro. Sumado también a que hay mujeres que tienen desorden alimentario. Entonces hay mujeres que, además de hacer mucho ejercicio, tienen algún trastorno en la alimentación, como puede ser a veces anorexia, bulimia, etcétera. Y todo eso se va en el fondo como a unir para promover el debilitamiento, en este caso del hueso, del sistema, ¿no es cierto?, esquelético, y que generaría pérdida de hueso y que en algún momento podría significar osteoporosis. Entonces, súper importante la función menstrual regular. O algún trastorno mixto de estos alimentarios. No necesariamente los dos extremos, a veces están entre medio y son Exacto. restricciones nada más que se van poniendo respecto a la alimentación y no hay variedad. Entonces ahí puede haber también algunos problemas. Eh, entonces, la verdad es que cuando no he tenido ejercicio, además tal vez ya estoy cursando cercano a la menopausia o al climaterio, sería bueno entonces tener que realizarme algún chequeo, ver cómo estoy comiendo y después empezar a hacer una actividad física además más vigorosa, porque si Claro, no, yo por ejemplo a mujeres que estén, ¿no es cierto?, cercanas de repente a la edad del climaterio, ya que no han sido físicamente activas en otras etapas de su vida o han tenido lagunas muy grandes, lo primero que yo les recomendaría es, claro, chequear un poco como la función, ¿no es cierto?, en este caso de las hormonas femeninas, etcétera, y además de eso, realizarse una densitometría ósea, un entonces, claro, DEXA, es súper bueno, ¿ya? claro. Es súper bueno en el fondo como tratar de, yo creo que de ver cómo está, por ejemplo, la calidad del hueso. Ujú. Acá nos preguntan, una mujer relativamente joven, pero con una histerectomía también. La verdad es que la histerectomía es un procedimiento quirúrgico donde se extrae o en forma parcial o en forma total el útero. Digo total porque también está el cuello del útero, a veces no se saca esa parte. Lo que no debiera atraer consigo que saquen las zonas de los ovarios, los mismos ovarios que son los que producen el estrógeno. Por lo tanto, en una mujer relativamente joven, pero que tenga una cirugía así, con conservación de ovario, entonces no debiera transcurrir con algo parecido. ¿Bien? Exacto. Y Sí. si no, bueno, y si tiene, ¿no es cierto?, como extirpación de ovario y todo, tiene que hacer terapia de reemplazo hormonal. ¿No? Y ahí es complejo, porque generalmente la oforectomía, que es cuando se saca quirúrgicamente los ovarios, está comprobado que lo que hay que tratar de conservar algo de ovario, porque una mujer sin ningún pizca de producción de estrógeno, caemos en estos cuadros que antiguamente se describían como histeria, ¿ya? De ahí vienen los términos freudianos de la histeria. ¿Sí? Entonces, es un proceso complejo, ¿ya? No es para quedarse ahí tan tranquila. No, Sí. no, no es nada de fácil, exactamente. No. Altera muchas cosas más, además. Nos preguntan Perfecto. cuál es el tema de exposición. El tema de exposición es ejercicio físico en el ciclo vital. Eh, y bueno, entonces el rol que podría cumplir el ejercicio durante la menopausia, eh, por ejemplo, ya perdimos los ciclos, ya no hay nada de ciclos, ya no tengo estrógenos en la menopausia.
¿Qué claro. rol entonces puede cumplir el ejercicio en este periodo? Exacto, mira, lo primero, siguiendo con el tema de la salud ósea, hay que pensar que nosotros, tanto damas como varones, tenemos un pic óseo. O sea que hasta aproximadamente los 35 años nosotros podemos aumentar la densidad ósea y de los 35 años en adelante prácticamente ya comienza a perderse tejido óseo. ¿Te fijas? Pero la magnitud de la pendiente, o sea, la forma en la que lo vamos perdiendo, va a estar directamente relacionado a aspectos nutricionales y también a la práctica de ejercicio físico. Entonces piensa que si tenemos una mujer que ya entró, por ejemplo, en la menopausia, el ejercicio va a ser fundamental para tratar de disminuir la pendiente, ¿no es cierto?, de caída o de pérdida de la masa ósea. Me explico. Que si una mujer, por ejemplo, entró ¿no es cierto?, en la menopausia a los 45 años, si no hace ejercicio físico, a lo mejor a los 60 años va a alcanzar el umbral de fractura y con una caída va a sufrir una fractura, por ejemplo, de cadera, que sabemos lo complicada que es. En cambio, esta misma mujer que a los 45 años entró, ¿no es cierto?, en la menopausia, pero es físicamente activa, realiza ejercicio físico regular, es muy probable que alcance quizás 10 años o 15 años después el mismo umbral de fractura. Entonces tiene un rol protector sobre la salud ósea, importantísimo. Por otro lado, también sabemos que el hecho de estos cambios hormonales que ocurren en la mujer aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, en la edad fértil la mujer tiene menos riesgo cardiovascular que el hombre, pero luego ese riesgo cardiovascular se incrementa drásticamente desde la menopausia en adelante. Cambia la distribución de la grasa, ¿no es cierto? Las mujeres Sí. pasan de forma de pera a forma de manzana. Siempre llegan preguntando que ya estoy comiendo lo mismo, hago lo mismo y empecé a cambiar. Y eso es parte del ciclo que nos toca a todos vivir. Eh, También en los hombres también les sucede algo parecido, que cambiamos y empezamos a acumular más tejido adiposo y quedarnos haciendo lo mismo, no cambiando nada en nuestras vidas. Exacto. Mm. Entonces piensa ahí que el riesgo cardiovascular se incrementa, por lo tanto el ejercicio físico también, como ya dijimos, tiene una relación inversa con la morbimortalidad, ¿no es cierto?, cardiovascular. Entonces va a tener un rol protector, te fijas, protector de la salud cardiovascular. Ujú. Entonces, Además, sin duda que por esos dos lados, en términos de salud ósea y salud cardiovascular. ujú. Ay, se cortó. Se te cortó un poquito, Eduardo. No te escuché. Sí, sí, es que por ahí Sí, volvió. volví. Mm. Que me estaba avisando que me quedaba menos batería. Ahí, ya estamos bien. Ya. Así que, bueno, lo otro decir que densitometría ósea, cuando llegan las personas a preguntar y que quieren hacerse la densitometría ósea para saber si tienen esta osteoporosis o no, decir que es un examen que mide 3 puntos en realidad, ¿ya? Mide una zona lumbar, unas ciertas vértebras en la zona posterior, y también el cuello del fémur, o sea, la parte que está de la pierna que une a la cadera, tiene una estructura que tiene una cabecita y un como cuellito que une al hueso, ¿ya? Entonces, ese espacio, que es el que sufre más posibilidad de fractura, es la que son los espacios que uno mide, ¿ya? Y de ahí se sacan los diagnósticos de osteoporosis y osteopenia. Entonces, cuando me dicen si tienen en todo el cuerpo, la verdad es que uno dice, bueno, puede ser, pero estos se usan como predictores de fracturas, como bien decías tú, porque cuando lo estudiaron, el objetivo era ese, buscar algún marcador que nos diera cuán riesgoso era para esa persona tener este tipo de fracturas, que son las que más invalidan. ¿Bien? Exacto. Entonces, por supuesto que es lo más importante. Lo otro es cuando ven en el perfil bioquímico que aparece calcio, ese calcio no es el calcio que uno tiene en su hueso. No estoy midiendo eso cuando uno ve en el perfil bioquímico. Así que ojo, cuando a veces se piden un chequeo completo y el médico les pide perfil bioquímico y sale dentro de eso glicemia, bilirrubina total, calcio, fósforo, y como ven calcio, lo asocian inmediatamente a una buena salud ósea. Y eso no es así. Así que ojo cuando vean los exámenes, no tengan la impresión de que es así. ¿Ya? Estoy desmitificando cosas que me estoy acordando ahora que llegan, Claro. con unas ideas Son de que cosas que están bien y hay que contarles que esto no es así.
Y lo otro es el exacto, tan de moda que es la vitamina D, ya que está de exacto. moda porque la También, estamos por viendo. ejemplo, el consumo del colágeno hidrolizado y todas esas cosas. También es otra, sí, como el colágeno hidrolizado sirve. La verdad, mira, yo leí yo como algunos trabajos, cosas, pero no hay como una evidencia de tipo A que pueda decir de que efectivamente funciona como una ayuda. Te fijas como una especie de ayuda ergogénica, algo que ayude a mejorar. La verdad que no hay evidencia todavía de tipo A. Yo creo que hay que esperar más tiempo, que se reúna más evidencia para poder leer una revisión sistemática, un metaanálisis, algo un poquitito como más completo. ¿Ya? Claro, La bueno, estas verdad, revisiones que hablamos nosotros son revisiones que se hacen en múltiples centros y tiene más o menos los mismos objetivos y por lo tanto uno puede ir comparando los resultados entre todos estos lugares del mundo. Entonces, la cantidad del universo total que estoy viendo de personas me da una idea más real de lo que está pasando. Por supuesto, si yo tengo más números, es menos posible que sea solo el azar el que esté mediando, no es que esté tirando una moneda al aire y eso fue lo que salió, o un dado. exacto. Entonces, a eso se refiere Eduardo para decir que son grados de evidencia más altos. Porque claro, siempre va a estar el que, bueno, yo lo usé y a mí me funcionó. Exacto, pero ese es Y si un me nivel de funcionó a mí evidencia debe ser súper bueno. muy básico. Sí. Exactamente. Es un nivel muy, muy bueno para el que lo usó, pero para otro que se tiene que arriesgar a usar algo o invertir en algo, es un poco más difícil tomar una decisión Aparte que basada no es barato, en solo uno. el colágeno Sí, hidrolizado no es barato. sí, es medio caro. Sí, Sí. Y depende con qué venga mezclado también con algunos antioxidantes o algunas otras cosas como vitamina C. exacto. Es va haciendo, va encareciendo más el producto. ¿Y qué pasa con el embarazo? El embarazo también es El una ejercicio durante bien, el bien embarazo. interesante. Eh, por ejemplo, el ejercicio durante el embarazo juega un rol importante en el control del peso de la mujer embarazada, ¿no es cierto? De que obviamente que si esta mujer cuida su alimentación, ya porque piensa que de alguna manera como la ingesta energética aumenta con el embarazo, es algo natural, pero también tiene que haber un control, ¿ya? Entonces, en general hay que moderar la ingesta energética, pero también se puede aumentar el gasto energético. Y el gasto energético se podría aumentar realizando ejercicio físico regular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos el caso de mujeres, a mí me ha tocado a veces en el mismo gimnasio, mujeres que eran sedentarias antes del embarazo y que quieren volverse físicamente activas durante el embarazo. Mm, Entonces las recomendaciones internacionales dicen, si tú no fuiste físicamente activo antes del embarazo, no lo seas durante el embarazo, en términos de ejercicio físico programado, ¿ya? O sea, como hacer un programa de entrenamiento. Pero diferente es que a esas personas les recomendemos aumentar sus niveles de actividad física. Y ya nosotros ujú. la semana anterior hablamos que la actividad física tiene que ver con cualquier actividad que involucre gasto energético. Entonces, el hecho de que la mujer embarazada camine más, te fijas que suba, por ejemplo, no sé, por unas cuantas escaleras, que se mueva más, le va a ayudar sin duda durante su embarazo. Ahora, el rol que tiene el ejercicio físico programado, ¿no es cierto? El ejercicio físico ya estamos hablando como estructurado, es más específico. Por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, el trabajo de parto natural, mejora o se facilita en aquellas mujeres que son entrenadas. Te fijas que tienes mayor condición física. Entonces, a la medida que tú mantienes o mejoras tu condición física durante el embarazo, sin duda que el trabajo de parto puede ser más fácil, hay menor, por ejemplo, riesgo de ruptura de, ¿no es cierto?, de bolsa, etcétera. Y por otro lado también los trastornos metabólicos, que sabemos que la diabetes gestacional se presenta bastante, sobre todo hoy en día, y la diabetes gestacional, ¿no es cierto?, muchas veces se relaciona después con diabetes tipo 2. Ujú. Entonces, una forma de mejorar, ¿no es cierto?, la sensibilidad a la insulina, o sea, hacer de que de alguna manera la mujer embarazada no tenga que liberar, ahí volvió, no tenga que liberar Sí. tanta insulina, etcétera,
resulta que el ejercicio es una muy buena alternativa. Ujú. Y ahí, ¿qué tipo de ejercicio, por ejemplo, Se cayó el te teléfono, ahí puedes sí. recomendar? Adelante. Dime. Sí, me caí. ¿Cuál es como la recomendación del tipo de ejercicio? Estábamos hablando que pueden haber distintos tipos de actividad de ejercicio físico que se puede realizar en las personas que ya previamente hacían alguna actividad. Claro, Eh, por ejemplo, cuando tenemos mujeres que han sido físicamente activas, por ejemplo, mujeres corredoras, para dar un ejemplo especial, en el caso de mujeres corredoras se ha recomendado que continúen, por ejemplo, con sus hábitos normales. Ujú. Te fijas, prácticamente hasta que les sea posible, ¿ya? Yo tengo ahí por ahí algunas, por ejemplo, amigas, precisamente ahí María José que está preguntando, ella ha sido muy físicamente activa en sus dos embarazos, ¿ya? Y mantienen los hábitos prácticamente hasta los 7, 8 meses, ¿ya? Obviamente que con el peso, ¿no es cierto?, que se va incrementando, el tiempo, a El veces la espacio que duración. va ocupando, Ah, el espacio que va ocupando, si al final hay cosas que el cuerpo claro. ya no puede hacer Fija entonces, la recomendación en general es ejercicio moderado, que no supere el 70% de la máxima frecuencia cardíaca. Te fijas generalmente como ejercicio de tipo moderado. Y la duración del ejercicio, las recomendaciones están entre los 30 y 45 minutos como máximo por sesión, ¿ya? Y la frecuencia generalmente para mujeres físicamente activas puede ser de todos los días, o sea que si esta mujer era físicamente activa, etcétera, puede mantener la frecuencia, y para aquellas que no eran físicamente tan activas, por lo menos para beneficiarse de los efectos del ejercicio 3 veces por semana. Ahora, algo importante, ¿por qué se propone 30 o 45 minutos? Porque una de las cosas que hay que cuidar es la elevación de la temperatura central, ya la temperatura, ¿no es cierto?, del tronco, porque en la elevación de la temperatura podría, ¿no es cierto?, eventualmente, es un riesgo hipotético, ya que no ha sido del todo dilucidado, pero en algunos modelos animales se ha visto que cuando la temperatura del núcleo, por ejemplo, en la hembra aumenta, podrían haber problemas de malformaciones, ¿ya? Entonces, como es algo que no ha sido del todo probado, por ejemplo, en modelos humanos, las recomendaciones son de tratar de evitar una elevación significativa de la temperatura. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el entrenamiento en ambientes calurosos, ¿no es cierto? O con demasiada humedad, porcentaje de humedad, que deshidraten demasiado a la madre y que aumenten demasiado la temperatura del feto. ¿Te fijas? Eso hay que tener cuidado. Sí, bueno, yo no sé cómo, no sé si habrán personas con, no sé tampoco si lo permiten, ¿no? Ahí me estoy metiendo en un tema tal vez que desconozco, pero claro, hay un tipo de yoga que se hace en calor. No sé si ellos tendrán algún protocolo para no aceptar mujeres embarazadas, tal vez La sí. verdad que ahí con respecto a eso no manejo. Ahora lo que está No. bien de moda, por ejemplo, son los ejercicios de tipo hipopresivo para Ujú. fortalecimiento del piso pélvico, que son un súper buen complemento al ejercicio, por ejemplo, de tipo aeróbico, ¿ya? Las recomendaciones en general recomiendan para la mujer embarazada ejercicio aeróbico de moderada intensidad. ¿Te Ujú. fijas? O sea, ese ejercicio donde yo puedo conversar, puedo mantener de alguna manera el aliento. Ya, como te digo, no más allá del 70% de tu capacidad máxima. ¿Ya? Ahora hay que tener ojo en las mujeres cuando entrenan a la mujer embarazada usando la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca aumenta con el embarazo. ¿Ya? Claro, distinto Entonces, al basal como que se tenía pre-embarazo. exacto. O sea que si, por ejemplo, la mujer pedaleando a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, tenía 120 latidos, ahora con el embarazo a la misma velocidad va a tener 140 quizás. ¿Ya? Entonces hay que tener en el fondo en consideración eso. Ahora, como te digo, súper recomendado el ejercicio aeróbico de moderada intensidad y el complemento con ejercicios hipopresivos. Ujú. ¿Ya? Es una muy buena alternativa. El yoga también es otra buena alternativa, controlan la respiración, fortalecen la zona media, pero siempre la recomendación es entrenar con profesionales, ya con gente debidamente certificada, capacitada. Ya no entrenar, ¿no es cierto? De repente lo barato cuesta caro.
Sí. Y algunas cosas que uno tiene como, generalmente cuando está primeriza en embarazo, dice, ¿los abdominales harán mal? Eh, Mira, hay trabajos abdominales, pero lo que pasa es que el abdominal convencional que conocemos, ¿no es cierto?, con la flexión de tronco, la verdad que ni siquiera está como, pues, está contraindicado prácticamente para toda la población. Si tú le preguntas a kinesiólogo, en realidad no es la manera de trabajar la zona media, ¿ya? Entonces, ni siquiera la persona, la mujer embarazada, no embarazada, no deberían hacer ese tipo de trabajo. Entonces hay tipos de contracciones que son isométricas o estáticas, ¿no es cierto? Como el presionar el estómago, por ejemplo, el elevar el diafragma, y eso tiene que ver con los trabajos de tipo hipopresivo. Sí, eso te iba Ahora, como te digo, yo no soy especialista en esa área, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay ahora ha crecido harto como en el fondo las personas que están capacitadas en esta área. Entonces yo la verdad que la recomiendo mucho para mujeres embarazadas. Por ejemplo, ahí la María José dice que ella hace solamente posiciones estáticas, hace las famosas planchas, pero no hace ningún crunch, ¿no es cierto? Que son estas como flexiones de tronco. Ujú. Entonces es súper, súper interesante ese tema. Ahora, con respecto al entrenamiento de fuerza, las mujeres embarazadas pueden hacer entrenamiento de fuerza, pero por supuesto con cautela y con menor frecuencia que el entrenamiento de resistencia. Ya Ujú. las recomendaciones son así. Y sobre todo, si la mujer era físicamente activa y hacía algún deporte que involucraba contacto, riesgo de caída, eso está totalmente contraindicado. Ya, por Ujú. ejemplo, si la mujer hacía, imagínate, jugaba rugby, o jugaba fútbol, o hacía artes marciales, va a tener que de alguna manera Posponer. dejar de hacer ese tipo de actividad y cambiarlo por otra actividad con menos impacto. Ujú. O entrenamiento no sé, de este tipo que golpean a estas bolsas grandes de arena, pero no de contacto con un otro que te pueda hacer daño. El Exactamente, choque. Mm, sí. exacto. Eh, bueno, ¿y qué pasa después cuando ya envejecemos? ¿Qué rol va a jugar en esta etapa de la vida el ejercicio? Bueno, el ejercicio hay que verlo de manera longitudinal. O sea, una de las cosas que yo le puedo transmitir, ¿no es cierto?, a las personas que participan aquí de estos conversatorios, de este conversatorio en especial, es de que el ejercicio debería estar presente desde que nacemos, ¿no es cierto?, hasta prácticamente que, ¿no es cierto?, llegamos a la muerte. Ahora, en la etapa, como te digo, de la tercera edad, el ejercicio en sí tiene un rol, por supuesto, protector de la función cardiovascular, pero también, por ejemplo, la mayoría de las personas piensan que como los adultos mayores en general tienen problemas metabólicos o enferman y mueren del corazón, deberían hacer ejercicio cardiovascular, preferentemente. También hoy en día la evidencia demuestra que el ejercicio de fuerza es sumamente importante en esa etapa de la vida. ¿Ya? Porque lo que más afecta precisamente al adulto mayor, producto de las conductas sedentarias y de la inactividad física, es la pérdida de tejido muscular. Así como hablábamos de la pérdida de hueso, ¿cierto? Que decíamos o hablábamos de la osteopenia, en el caso de la pérdida de tejido muscular hablamos de la sarcopenia, ¿cierto? Pérdida de tejido muscular. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades metabólicas, ya nosotros vemos que el, la diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 2 es una diabetes insulino resistente, en donde se fabrica mucha insulina y, por ejemplo, el tejido muscular no logra tener la sensibilidad suficiente para poder consumir glucosa. Entonces piensa que con el envejecimiento, al perder tejido muscular, por ejemplo, podría incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. Fija, entonces el hecho de realizar ejercicio físico, de tratar de retener músculo, no perder tanto músculo, ayudaría a toda la disminución del riesgo cardiometabólico. ¿Ya? Por otro lado, también nosotros vemos que las expectativas de vida en la población mundial y también en nuestro país se ha incrementado, pero resulta que generalmente los adultos mayores viven más años, pero más años de dependencia social y de enfermedad.
no menos, necesariamente más menos años de, autovalente. exacto, no más años de precisamente de calidad de vida. Entonces, el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento, por ejemplo, de la propiocepción, que eso tiene que ver con el equilibrio, el sentido, ¿no es cierto?, kinestésico de la ubicación de los segmentos en el espacio y todo eso, ayudan bastante a la independencia del sujeto. ¿Significa? O Claro, sea, que este sujeto se mantenga por más años independiente. claro, y este hecho natural que nos va a ocurrir a todos, el de someterse al cuerpo a esta sarcopenia, el retrasarlo o el mantener lo más posible la cantidad de músculo que uno tiene, es lo que está demostrado que tiene una disminución en el riesgo de mortalidad. Eh, Exacto. y lo otro es un gran punto que tocaste tú, que es la dependencia. Cuán distinto es llevar una vejez independiente, absolutamente, digamos, tengo un invitado, independiente y autónomo. Cuán distinto es para la salud mental, para la misma estructura corporal, mantenerla bien, la salud metabólica por consecuencia y vascular también. Exacto. Es súper, súper importante y como dices tú, es un proceso inherente al envejecimiento. O sea, nosotros tenemos la tendencia a perder hueso, a perder músculo, pero la magnitud de la pérdida va a estar, por ejemplo, controlada precisamente por la presencia del ejercicio físico. Uh -huh. Entonces, si tú eres físicamente activo, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un adulto mayor físicamente activo que realice 3 veces a la semana ejercicio aeróbico, por ejemplo, como trotar, como pedalear, y por lo menos 2 veces a la semana ejercicio de fuerza, y que pueda cumplir con las recomendaciones internacionales, sin duda que se va a mantener autovalente por mucho más tiempo, se mantiene también emocionalmente, psicológicamente mejor. Te fijas, también es un rol importante, no hay que dejar de lado también las enfermedades, ¿no es cierto?, mentales, el tema de la depresión también que sufren los adultos mayores. Entonces Claro. el ejercicio piensa que hay algunos grupos de adulto mayor que de repente se juntan a hacer ejercicio y es bueno porque sociabilizan, se sienten en el fondo como integrados en un grupo, tienen sentido de pertenencia, etcétera. Entonces, la verdad que es bien importante. Construyendo redes. Y es recomendable esto que siempre uno ve en la televisión, cuando hacen reportajes de los países que son orientales, cuando los muestran en las plazas haciendo tai chi, por ejemplo. Claro, porque piensa que el tai chi o la práctica de artes marciales, ¿no es cierto?, trabaja la fuerza con tu propio peso corporal, hacen muchas posturas de equilibrio. Lo que yo te comentaba, que hay que, aparte de trabajar la fuerza o la capacidad cardiorrespiratoria, hay que trabajar la parte como más neuromuscular, la parte propioceptiva. Porque Mm, fíjate que un adulto mayor de repente si sufre un tropiezo, al tener mayor capacidad de equilibrio, más fuerza, es muy probable que pueda evitar una lesión más grave, una fractura, por ejemplo. claro. ¿Sí? Entonces es buenísimo. Ahora, por ejemplo, otra cosa que también es importante, que se ha visto también que es parte de los modelos de longevidad, tiene que ver con la restricción calórica en la medida que vamos envejeciendo. Entonces, en la Ujú. medida que vamos envejeciendo, deberíamos comer menos y también deberíamos tratar de gastar una cantidad importante de energía por medio del ejercicio físico. Entonces, cuando muchas veces personas preguntan cómo puedo vivir más años, etcétera, por ahí hay como, entre comillas, algunos secretos de la longevidad. Significa que tienen que ver con, en la medida que envejecemos, como nos estamos moviendo menos, tenemos que tratar de comer menos también. Y eso es lo que pasa mucho en estos países, ¿no es cierto?, asiáticos, en donde tienen las más altas expectativas de vida. Y lo que se ha visto en esos modelos es precisamente que en la medida que las personas van envejeciendo, van comiendo menos. Te fijas, Ujú. van comiendo menos y se mantienen Cambian, físicamente activos. claro. Y cambian también hasta los ciclos circadianos, o sea, duermen menos y pasan más horas de vigilia, pero con siestas entre medio. Entonces, Exacto. hay varias cosas que se cambian en ese ciclo de la vida, en esa etapa.
Y bueno, como prometía no ser tan de acuerdo al orden de género, ¿en el hombre se da algún cambio notorio o notable durante de este ciclo vital que tenga que hacer algún cambio en el tipo de ejercicio o alguna recomendación específica? En general, bueno, el otro día, de hecho, una alumna tuya de la Valparaíso ahí me puso un comentario en donde, como pusimos como poblaciones especiales a las mujeres, dijo, oye, ¿por qué no colocan a los hombres? Y en realidad sí, pues, o sea, nosotros los hombres también a partir, por ejemplo, de cierta edad, ya no sé, pues de los 35 años para adelante, también comienza un proceso como medio deleterio de todas las variables físicas, pues. Empezamos como a perder hueso también, te fijas, pero a una velocidad menor, por ejemplo, que las mujeres, producto del déficit de estrógeno, pero también la salud ósea se va debilitando, el riesgo cardiovascular va aumentando, el metabolismo se va volviendo más lento, De ¿te hecho, hay un fijas? cambio súper notorio en una edad, como que entre los 20 más o menos y los 30 de repente hay un salto. Y los mismos hombres lo notan y cuando llegan a la consulta lo dicen. O sea, yo a los tanta edad yo comía de todo y no me pasaba nada. En cambio ahora como lo mismo y engordo. Ellos notan el cambio que justo un año en que esto cambió. Exacto. Entonces, piensa, cuando yo tenía, por ejemplo, 20 años, pesaba 60 kilos y hoy en día peso 90. ¿Te fijas? Y ya voy a llegar a los 40. Entonces, sin duda, a lo mejor, como te digo, uno tiene que tratar de cumplir recomendaciones y todo, pero hoy en día el escenario que tenemos de la pandemia, de que nos movemos menos y todo, no favorece mucho. Pero en general, más que generar un cambio como en la modalidad de entrenar, yo creo que tanto damas como varones tienen que entender que la práctica de ejercicio físico, la realización de actividad física, como lo hablábamos en el fondo de las actividades de la vida diaria que involucran un mayor gasto energético, tienen que ser a lo largo de todo el ciclo vital. Ujú. Entonces, no saco nada yo, por ejemplo, con haber sido físicamente activo en el colegio, si después cuando soy adulto dejé de serlo. Y después quiero retomar, resulta cuando estoy entrando a la tercera edad. Claro, No, algo tengo en la cuenta de ahorro, pero no fue suficiente, ya lo gasté. exacto. Entonces, sin duda yo creo que algo que tiene que cambiar tiene que ver con las políticas en sí en educación. Yo creo que la educación física en este país tiene que valorarse más. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental, porque siempre cuando se van a restar horas de algo, se ve afectada la educación física, no sé, por la historia, y se potencian otras quizás asignaturas. Entonces yo creo que como sociedad deberíamos tener más conocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo y sobre todo de los beneficios de la práctica de ejercicio regular. Porque fíjate que muchos que vivimos la educación física, de repente, no sé, pues nos costaba hacer la posición invertida. Y resulta que Pero no faltó, trauma, la voltereta. claro, y no faltó quien se sacó un rojo, ¿no es cierto?, una mala nota en eso, y resulta que le tomó como fobia al ejercicio. O sea que tú saliste del colegio, no, yo no quiero hacer, ya no me obliguen más a hacer ejercicio, no hago más ejercicio. Entonces creo que debería ir por otro camino, en el fondo, y se debería tratar de incentivar a las personas, ¿no es cierto?, a los niños y jóvenes, que de alguna manera incorporen en su diario vivir la práctica de ejercicio regular. Y es lo que pasa, por ejemplo, en otros países como Canadá, como Finlandia, donde hay políticas públicas súper potentes con respecto a lo que es la educación física, con respecto a los espacios para poder realizar ejercicio físico. Por ejemplo, en Finlandia, por ejemplo, comer un kilo de carne es más caro que pagar un mes de gimnasio. ¿Te fijas? Entonces, ahí nosotros vemos que nosotros estamos acá al revés, po. Acá el gimnasio es lujo. ¿Te Sí. fijas? Entonces, son cosas que hay que ir cambiando, sin duda. Así, cosas que tenemos que empoderarnos también como ciudadanos para pedirlas, o organizarnos para poder exigirlas. Porque sin duda, sin esa presión ya está demostrado que no avanzan, no prosperan muchos trámites que uno quisiera hacer. Sí, pues de Tiene que todas estar formas. bajo el ojo ciudadano. Sí, sí.
Y bueno, y también en los adultos mayores, porque ellos también claro, algunos se organizan, pero otros les cuesta tener que ir a grupos, hacer, entablar conversaciones con alguien que no conocen, si tampoco tienen ganas de salir de un núcleo más allá, y decir en toda su vida. Entonces, tener otras alternativas, tal vez, que puedan fomentar a que no haya solamente sea un centro de convención social, sino que también libertad para comprender al que no quiere entrar en este círculo de conversación, que quiere solo hacer esa actividad y luego salir. Exacto. Porque Y me ha aparte pasado que, harto licencia de los adultos mayores, que uno le invita a que inicie algún tipo de actividad, que vaya a algún tipo de cosa, y se encuentra uno con la oposición y con la justa razón que esgrimen, es que yo no quiero hacer, entrar en una sociabilización, o sea, en algo no me deja gusto. Entonces, también permitirles algún espacio que no necesariamente sea así. exacto, y es súper complicado el tema, por ejemplo, de los adultos mayores cuando quieren iniciar o volverse físicamente más activos cuando no lo fueron antes, porque tú cuando te enfrentas a un adulto mayor en esas condiciones, tiene un montón de limitaciones, problemas Mm, de flexibilidad, de fuerza, de movilidad, entonces es sumamente complejo poder de repente intervenir una población de adultos mayores bajo esas condiciones. mm, En cambio, diferente es cuando tú tienes una persona que viene con años de historial de entrenamiento, que sin duda va a ser mucho más fácil poder entregarle recomendaciones, poder entrenarla, etcétera. Pero aún así no podemos dejar de lado a nuestros adultos mayores, o sea, aquellos que a lo mejor quieren empezar tarde, hay alternativas, ¿te fijas? Hay alternativas. De hecho, entrenar para adultos mayores, hay implementos como la misma silla, las bandas elásticas que también no son tan caras, que hay papers que demuestran, ¿no es cierto?, artículos científicos que el entrenar la fuerza con bandas elásticas mejora la fuerza en los adultos mayores, disminuye el mm, riesgo de sarcopenia, etcétera. mm. Pero creo que hay que entregar más información. Sí, nos falta tener más disponible información, como para que uno se empodere. Siempre y cuando está la información, uno se va empoderando de esto y lo va haciendo de uno, y con eso va también evangelizando a los demás que están alrededor. Exacto. Así que, sí. Y de pronto, en este cambio de modelo que estamos viendo, que es la parte digital, que a lo mejor ya fuera de la pandemia ya llegó para quedarse, claro, va a tener que haber políticas importantes, probablemente públicas, pero también empoderamiento de nosotros, de poder darnos tiempo para poder equilibrar lo que estamos en vía virtual con la actividad que tenemos que desarrollar para que nuestro cuerpo esté saludable. Eh, por ejemplo, la gente que está trabajando, ¿tú les recomiendas que hagan pausas activas? Sí, totalmente, totalmente. Hay que hacer pausas activas. De hecho, por ejemplo, en muchos estudios donde se contabiliza, por ejemplo, por un instrumento que es un acelerómetro, que es como un dispositivo, como una especie de reloj que las personas se colocan y que cuantifica cuánto tiempo estamos sentados, cuánto estamos parados, etcétera. Entonces, la recomendación es que se realicen pausas activas, por ejemplo, ojalá no estar más de una hora eh, sentado o reclinado en un lugar sin hacer algún tipo de pausa. ¿Ya? ¿No es cierto? Moverse en la casa, tratar de caminar dentro de la casa para la gente que hace teletrabajo, y por supuesto también tratar de realizar ejercicio físico estructurado. ¿Ya? Ahora hay un montón de alternativas, incluso hay aplicaciones en el teléfono, está el mismo a veces YouTube que se puede seguir algún programa para la gente que no puede muchas veces pagar ya a un entrenador, pero también hay harta gente que está haciendo clases también vía Zoom, etcétera. ¿Ya? Pero sin duda que es importante. Bueno, nos quedan 40 segundos. Gracias por estar con nosotros hoy día, Eduardo. Nos queda muy poco rato. Eh, son súper entretenidos los temas. Si tienen más preguntas, acuérdense que las pueden mandar, y por último después podemos coordinar otro día, tal vez el próximo sábado Sí, no, pues, porque vamos a dedicarnos a ver cirugía bariátrica con el doctor Elmarza. Pero podemos coordinarnos después para otro día si hay algún otro tema que sea que nos pidan, por ejemplo, o que se nos ocurra a claro, nosotros. ahí lo que necesiten,
estoy dispuesto ahí para que conversemos siempre. ¿Ya? Así que un Y, saludo a todos y bien, gracias, obviamente, por acompañarnos hoy día. muchas gracias. Y bueno, como ya terminó la hora, vamos a pararnos a hacer algo de movimiento. Exacto, vamos a mover un ratito.